Prestosos, prestosas, ¿cómo estáis? Nosotros hoy estamos aquí en una reserva mundial de la biosfera, la de las Ubiñas La Mesa, y a mis espaldas un palacio que tiene una nueva vida. Desde el siglo XIV su historia se localiza aquí, aunque la gran mayoría de la construcción data del siglo XVI. Hoy, Secretos de Asturias, vamos a conocer más detalles de esa reconversión que ha tenido al establecimiento hotelero. Situado a 850 metros de altitud, este palacio de los Quirós Miranda fue el segundo núcleo de turismo rural después de Taramundi en toda España. Cerca de este palacio, cerca de esta zona tan maravillosa, se encuentra el Tejo de Bermiego, la iglesia románica de San Pedro de Arrojo, la Senda del Oso. Vamos a descubrir un montón de detalles muy interesantes que os van a apasionar. Estamos deseando, en Secretos de Asturias, del canal Prestoso de la Fundación Caja Rural de Asturias, conocer más secretos de este palacio reconvertido en hotel. Y tenemos la suerte de que nos acompañe su propietario, Carlos Díaz. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien. Encantada de saludarte. Igualmente. Gracias por recibirnos. Un placer. Además, un poquito, si quieres, podemos descifrar, bueno, pues ese linaje que tenéis en este palacio, originalmente del siglo XIV, y la gran mayoría del siglo XVI, ¿no? Construido, ¿no? Así es, un palacio del siglo... Comienza la historia en el siglo XIV y continúa en el siglo XV y XVI, distintas ediciones, según la familia iba evolucionando su historia. Un palacio con linaje, con ese escudo que comprende los dos linajes, los Miranda y Quirós, ¿no es así? Con sus diferentes símbolos. Ahí vemos claramente las dos llaves del escudo de los Quirós, con ese lema familiar, después de Dios la casa de Quirós, las llaves de abrir y cerrar las puertas del cielo, y de parte de los Miranda esas doncellas con sus conchas veneras, doncellas que por cierto fueron una especie de cesión a cierto señor musulmán. Vamos a conocer entonces el interior. Estoy muriéndome de ganas, Carlos. Vamos a ello. Vamos allá. Carlos Díaz, ¿quién eres? ¿Quién eres y por qué has conseguido esto? Bueno, para empezar, para hacer algo así requiere amar este entorno, la arquitectura, la historia, el patrimonio asturiano, y hacerlo con una intención de protección del medio ambiente es lo que a nosotros nos motiva y nos ayuda cada día a hacerlo con fuerza y a tener un lugar mágico listo para nuestros clientes. Pues sí, además sin ánimo de lucro, ¿no? Esto me lo tienes que explicar. Sí, bueno, nosotros creemos que tiene que revertir, los beneficios tienen que revertir en el entorno, en la protección del medio ambiente, en la protección de la fauna y la flora de Quirós, y el 100% de los beneficios están totalmente destinados a este tema. Carlos, descífranos entonces este equipamiento, porque claro, hemos hablado antes del siglo XIV, tenéis una parte de la torre vigía, ¿no? Eso es, en el estudio arqueológico que hemos hecho vemos claramente diferenciadas, por ejemplo, en este edificio tres partes. Nos queda esta pared de una torre vigía del siglo XIV, el edificio principal, que es este de aquí del siglo XV, y una ampliación para el servicio, estamos hablando de la época feudal del siglo XVI. Carlos, hay que decir, no hemos dicho hasta ahora, que este equipamiento hotelero de lujo se llama Solo Palacio. Así es. Y que tiene diversas partes, como me has dicho. Entonces, esta sería la parte del siglo XV y en esta parte del porche bajo, aquí había un intríngulis, ¿no? Aquí había una función. Es una de las características principales de la arquitectura rural palaciega, efectivamente este porche y el paso de carruajes. Querían que cuando venían invitados a palacio los recibieran bajo palio y accedieran a las dependencias más lujosas. En este caso, el apartamento 1 funge como paso de carruajes. Bueno, estamos en lo que sería la antesala de lo que es la suite, ¿no? Pero es una antesala con un concepto japonés, ¿no? Wabi-sabi. Wabi significa simplicidad, rusticidad, y sabi tiene que ver con la belleza que otorga el tiempo a las cosas. Entonces, esta combinación wabi-sabi es un estilo japonés que hemos aplicado en todo el palacio. Y que no desentona en absoluto, porque habéis conservado lo que son los suelos, ¿no?, del siglo, pues hace 300 años, y luego ya contemporáneo, pero en absoluto
choca, ¿no? La verdad es que no. Estamos decir que estamos en la parte alta de lo que antes hablábamos como el paso de carruajes, ¿verdad? Eso es. Y vamos a visitar ahora en un momentito lo que es en sí la suite de los señores. Estamos en la estancia de los señores, bueno. Así es. Además habéis mantenido cosas muy interesantes como esa especie de balcón con los asientos para conversar, para ver quién venía, porque da a la vía principal de acceso. Y este concepto tan interesante de cama, que lo verán aquí los que están viendo ahora nuestro programa, un poco retranqueada con este murete, ¿no? Cuéntame un poco. Bueno, se trata de fusionar en un edificio histórico elementos nuevos de la hotelería. Las camas retranqueadas, las bañeras exentas, ¿no? Sí. Y todos los elementos que recuerden al viajero de lujo que está en un lugar donde tiene todas las características de lo que ellos del pasado necesitan, y lo que ellos del pasado, pero del presente, porque tienen una chimenea, tienen un baño precioso, por cierto, la solana, con esas maderas originales que me fascina, y una vista espectacular a ese cordal frontal que tenemos aquí en esta reserva de la biosfera. Comentar a nuestros seguidores de Secretos de Asturias que estamos en lo que era la capilla, ¿no? Más o menos, ¿no? Así es, hubo una primera capilla que se cedió al pueblo y esta fue la nueva capilla, y en las maderas han estado trabajando 2 carpinteros durante 2 años en esta propiedad. ¡Qué barbaridad! Porque muchas de ellas fueron quemadas por las tropas napoleónicas. 1808, varias semanas aquí y quemaron mucho, pero se salvó también mucho. Carlos, estoy viendo que esta es una estancia que puede ser la mayor que hemos visto hasta ahora, ¿no? Sí, muy voluminosa, un antiguo espacio agrícola, ahora reconvertido para uso humano. Carlos, porque estamos aquí los dos apretujados, pero si no es que yo casi no puedo ni meter la mano en esto que es el spa. Es un jacuzzi para 6 personas y aquí al lado tenemos una sauna también con unas vistas a las montañas espectaculares. Estamos acabando el programa, teníamos que entrar aquí, el restaurante. ¿Qué ofrecéis aquí a la gente? Pues una fusión entre la cocina tradicional asturiana y el mundo de la micología en un entorno estupendo. Muchos de nuestros clientes enseguida salen a la terraza. Ahora nos vamos a la terraza para despedirnos. Nos despedimos ya de Carlos Díaz. Carlos, muchísimas gracias por haber sido hoy nuestro anfitrión en este palacio espectacular que habéis dejado aún más espectacular. Muchas gracias, Regina, y gracias a Secretos de Asturias. Y además con ese cordal al fondo, que estamos en el Parque Las Uñas La Mesa, y nuestro pico favorito, Peña Ubiña. Así es, os esperamos. De verdad, señores, no hay más que decir, no hay más que hacer que, bueno, pues probarlo, conocerlo y conocer Canal Prestosu y Secretos de Asturias. Todos los martes con vosotros. Os esperamos el próximo.